Ahí estamos. Vamos a esperar que haya algunos ojos que nos vean para empezar. Ajá. En un momento. ¿Hay qué? Perdón, no escuché. Hay que esperar un momento a que haya ojos que nos vean. Perfecto. Público, pues. Aquí tengo uno. Te ves aquí. ¿Me veo? Hola, Toño, ¿verdad? Toño Anaya, ¿cómo se llama? Toño Velasco. Toño Velasco. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Suerte. Bien. Gracias. Gracias por apoyarnos, ¿eh? No, al contrario, al contrario. Ok. Bueno, como bien saben, esta plataforma se queda grabado, esta charla se quedará grabada en Facebook y vamos a poderla tener para revisarla después cuando ustedes quieran y gusten. Ok. Tenemos unos minutos más porque son 10:54. Ah, sí, sí, sí. ¿Por A qué no las nos 11. Exacto. Yo a mucha gente la invité, Paquito. Pedro Aguayo, esperemos que se conecte o que pueda conectarse. Y algo que le decía a Tete, a tu esposa, Toledo, es que esto se va a estar grabando y lo vas a poder ver, como dice Guillermo, y lo va a poder ver la gente que algún día encuentre la página. Y este es el testimonio que... Fíjate, José Alfredo, que casi no se te escucha a ti. Casi no te escucho, José Alfredo. ¿Ahí me escuchas? ¿Tú me escuchas, Memo? Yo sí te escucho. ¿Tú no me escuchas, Paco? Poco, muy bajito. Súbele a tu micrófono. ¿Le pueden subir al volumen del teléfono? A ver, es todo, está en volumen, todo el volumen. Yo también tengo todo mi volumen. Entonces, habrá que estar en silencio para poder escucharnos bien todos. Sí. Sí, porque sigo sin escucharte. ¿A mí no me escuchas? Se oye muy bajito, muy bajito. El audífono, a ver si le ayuda. No me sirvieron. ¿No te sirvieron No para me oír? sirvieron, no. Ah, tú háblale, Memo. ¿Tú sí me escuchas bien, Paco? Sí, a ti sí te escucho bien. A lo mejor habla un poco más fuerte, Alfredo. ¿Y ahí me escuchas, Paco? Muy bajo. ¿No me escuchas bien? Mira, estoy en una tablet y pues debería de escucharse bien. ¿Quieres que pruebe, Guillermo, entrar por un celular? No, lo que puede ser es que ponle audífonos a tu tablet. No sé si tienes. Yo, para Yo no usar tengo. audífono. Para ti, Alfredo. Espérame. Sí, para Alfredo. Alfredo. Es que le va a elevar con el audífono. Bueno, ahí estoy mejor. Ya. Mucho mejor. Mucho mejor. A ver, según yo tenía... ¿Ahí me escuchas bien, Paco? ¿Se escucha mejor? A ver, según yo tenía el micrófono todo alto. Déjame volver a quitar los audífonos y a ver si era eso. Espérame. ¿Ahí me escuchas mejor? No. ¿No? No, sí baja un poco. La nitidez de tu voz es mejor con los audífonos. Ah, ok, entonces pues haremos audífono. Ahí está, con audífonos.
Ahí estás. Bueno, Mejora. pues vamos a comenzar, ¿va? Adelante, vámonos. Listo. Bueno, pues los que nos ven esta mañana en live, estamos empezando un proyecto que se llama Capítulo 1, Archivo de Voz e Imagen, Historia, Memoria y Olvido sobre los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres. Empezamos esta idea porque quien ha cursado un taller de teatro en el colegio, de pronto nos cruzamos en el camino y resulta que hay muchísima gente de teatro, de danza, de cine y en otras actividades importantes también, en otras áreas, que coincidimos en haber sido alumnos de talleres de teatro y que hoy nos volvemos a encontrar a veces de manera casual. Y bueno, pues habíamos estado acariciando la idea de tener un archivo y qué más y qué mejor momento que este de la pandemia para podernos reunir vía internet y empezar a hacer un poco esta historia con los primeros protagonistas de los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres. Tengo con nosotros el día de hoy al maestro Paco Toledo, que fue uno de los precursores, iniciadores de los talleres de teatro. Ahorita vamos a platicar con él y nos va a contar mucho sobre cuestiones que son fundamentales, porque parecería que los talleres son algo que está por ahí perdido y sin embargo en su momento tuvieron una importancia medular en nuestra cultura y en nuestra vida social. Tengo también al maestro José Alfredo Ramírez, que fue mi maestro, y que esto es muy grato para los que nos ven, porque miren, Paco Toledo fue maestro de José Alfredo y José Alfredo fue mi maestro. Y así es como se han dado las generaciones y la historia y la memoria de los talleres de teatro. Hoy también yo tengo la fortuna, el orgullo, y lo digo siempre, es mi beca vitalicia, estar dando clase en un taller de teatro que además he aprendido a partir de estar ahí a ser docente, me han enseñado y ha sido una experiencia súper grata vivirlo así. Para empezar con esta historia, yo quisiera empezar con una pregunta para el maestro Paco Toledo y posteriormente Alfredo hará una y así iremos para que la gente vaya siguiéndonos, por favor. Maestro Paco, pues buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto y un placer verdaderamente que estemos juntos los tres. Como generaciones y como padre, abuelo e hijo, que se maneja mucho en el teatro, ¿verdad? Bueno, maestro Paco, yo tengo una pregunta. Acuérdese de cómo empezó y cómo fue su primer encuentro con el precursor del área paraescolar de bachilleres, que fue Héctor Azar. ¿Cómo fue su vínculo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se dio este momento en el que para usted seguramente el teatro le vino a transformar la vida? Antes que nada, buenos días a ambos. Buenos días. Esté viendo y escuchando. Buenos días. Pues mira, estudié yo teatro amateur, aunque desde pequeño hice teatro parroquial, estudié formalmente ya teatro en el Seguro Social, en los centros juveniles, en el Centro Juvenil número 9 del Seguro Social, más o menos en 1965. Ahí conocí al maestro Juan Felipe Preciado, que me llevó posteriormente a el Centro de Experimentación Teatral de Limba, que tenía la sede en ese entonces en el Teatro Comonfort. Ahí realicé con él mi primera obra de teatro, Lorenzacho. Y él me animó para integrarme
a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Ahí, junto con los compañeros de la Escuela de Teatro, pues empezamos a hacer teatro trashumante y recibimos la invitación para hacer teatro escolar. Primero, teatro infantil, teatro para escuelas de educación preescolar. Y posteriormente, con teatro escolar, teatro para secundarias. Haciendo teatro escolar con el maestro Oscar Ledesma, en la segunda obra que participé con él, se enfermó o tuvo un problema familiar y tuvo que llegar al quite el maestro Héctor Azar. Así fue como en 1968, 67, participé por primera vez en una obra con el maestro Azar interpretando un personaje en la obra El Nuevo Fígaro. Y bueno, así nos conocimos, así me adoptó, gracias a él se incrementó en mí el interés por el teatro. Gracias, maestro. Sí, yo creo que hablar de los orígenes de cómo le gustó el teatro a Francisco Toledo, pues es hablar de una época del teatro muy importante a nivel institucional, a nivel educativo. Totalmente. Y yo retomando un poco lo que comentabas, Guillermo, te faltó decir que este taller está cumpliendo casi 48 años. Y precisamente dentro de esos 48 años ha habido generaciones y generaciones y generaciones. Yo soy parte de las primeras generaciones, si no es que de la primera. Y Francisco Toledo llega al Colegio de Bachilleres con una energía, pero no nada más él, eran 5 planteles, y llega con una energía para desarrollar una actividad que durante muchos años, yo creo que hasta hace pocos, ha tenido mucha fuerza a nivel cultural en el ámbito educativo. Pero bueno, Toledo, muchísimas gracias por estar aquí. También cabe decir que Toledo vive en Colima y desde allá nos está saludando. Así que ya sabemos cómo te contactaste con Azar. ¿Y qué pasa cuando Azar te invita a participar en estos talleres? A mí después me gustaría hablar un poco del proyecto del maestro Héctor Azar. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llama Héctor Azar para integrarte a la institución del Colegio de Bachilleres? Fue algo muy curioso. En distintas ocasiones acompañé al maestro Azar cuando él realizaba las producciones. Él personalmente escogía, no nada más elegía al grupo de actores, sino también diseñadores, vestuaristas, y él gustaba de elegir las telas con que se iba a construir el vestuario. Y para esas ocasiones me invitaba mucho. Yo lo acompañé muchas veces a esos menesteres. Después, posteriormente, por el año 73, también acompañándole a las visitas, a los encuentros que tenía con el secretario de Educación Pública, el ingeniero Bravo Aguja, reuniones que tenían en la casita del CAPSE, en las tardes se reunían y lo acompañaba yo. Intrigado, un día le pregunté de qué se trataba, de qué se trataban esas reuniones, y era precisamente, fue la planeación para la creación de los colegios de bachilleres. ¿Cuál fuera mi sorpresa? Que más o menos a finales, yo creo, de 1973,
un día ya de regreso de la casita del CAPSE, en su automóvil me dice: Pancho, váyase preparando, porque quiero que usted sea uno de los maestros del taller de teatro del Colegio de Bachilleres. Yo me asusté, porque nunca pretendí yo siquiera dirigir una obra de teatro. Yo quería ser actor, no director ni maestro de teatro, menos quería ser cantante, cosa que el maestro y algunos directores me utilizaron mucho cantando. Pero pues mi sorpresa fue mayor cuando el maestro me dijo: váyase preparando. Y lo que el maestro decía eran sentencias. O sea que ya lo tomé como una obligación. Y pues me dio mucho gusto y me comprometí. Fue un compromiso para mí que pues hasta la fecha lo conservo, porque pues ser alumno del maestro Azar y ser elegido por él para una tarea como esta fue un honor. Claro. Sí, Memo. No te escuchas. Tienes tu micrófono apagado. ¿Quién? Gracias, perdón. No, yo tengo el micrófono apagado porque luego se oye ruido. Pues muy interesante esta primera parte, maestro, pero hablando de esos años, ahorita que lo tocaba usted, estamos hablando de la época del 58 a 1964, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social es impulsado precisamente por el presidente Adolfo López Mateos y José Vasconcelos, que estaba muy cerca, impulsó un proyecto importantísimo para nuestra nación, que fue ese proyecto de llevar a los mexicanos a una mejor forma de vida. ¿Y cuál era la mejor forma de vida? La educación y la cultura. Punto fundamental para un gobierno que se preocupaba realmente por la transformación de una sociedad. La transformación, desde mi punto de vista, tiene que ver directamente con la cultura y con la educación del pueblo. Ese es el punto medular desde mi perspectiva para que una sociedad se transforme. Entonces, cuando usted hablaba de estos momentos, de estos teatros, de estos lugares, ¿cuántos recuerdos no vienen a usted de todos estos espacios que fueron habitados por teatros del Seguro Social, teatros que fueron protagonistas de la cultura de México en ese momento, y que fue afortunado porque había un momento, una explosión de teatro en todas partes? Maestro Paco Toledo, usted estuvo cerca de toda la estructura o de todo lo que pensaba Héctor Azar con respecto a el área paraescolar. ¿Cuáles eran sus líneas de pensamiento del maestro Azar? ¿Por qué quería hacer un área paraescolar? ¿Para qué servía el taller de teatro específicamente, según el maestro? Porque es muy claro que el taller de teatro nos dicen que es para estudiantes y de estudiantes para estudiantes, y que no se van a convertir en actores, que van a estudiar teatro para ser mejores seres humanos. Eso es una de los puntos que nos enseñó en su momento, cuando yo también fui alumno de CADAC, de las señales CADAC. Sin embargo, muchos de los alumnos que estuvimos en los talleres nos volvimos actores, nos volvimos directores y nos volvimos docentes. Entonces, ¿qué fue lo que usted experimentó
en todos estos años, ¿cuántos años dio usted clases y qué fue lo que experimentó, maestro? Bueno, yo me inicié como maestro en el colegio de bachilleres, ¿verdad? Y pues posteriormente yo tuve que dejar el colegio por motivos de salud a los 5 años. Trabajé 5 años, pero continué como maestro. Pero contestando tu pregunta, el maestro Azar fue un humanista. Él, preocupado siempre por la educación de los niños, de los adolescentes, de los adultos, ¿verdad? Él siempre pensó, y era una de sus máximas, que el teatro estudiantil debería de estar dirigido a quien lo practicara. El teatro al servicio de quien lo practique, decía. Esto nos dio a nosotros una idea, una línea a seguir, ¿verdad? Para que por medio del teatro el alumno descubriera sus capacidades, sus destrezas, para que se proyectara con una seguridad consciente de lo que eran sus recursos personales. Ahorita estoy recordando que el maestro decía que este principio de que el teatro estudiantil debería de estar dirigido, planeado para que el alumno aprendiera por medio del teatro, decía que esto estaba establecido en la Carta de Parma de la UNESCO, ¿verdad? Era un principio de la Carta de Parma de la UNESCO. Y pues así nos formó a todos los maestros que participamos inicialmente en el colegio de bachilleres, los 5 planteles, ¿verdad? Seguimos insistiendo después cuando el maestro Azar inaugura CADAC, seguimos formándonos todavía. Incluso a mí me invitó a participar para coordinar el taller para actores no profesionales del teatro. Y pues, más que coordinar el taller, pues fui un alumno más del maestro Azar en toda esta idea que él tenía sobre el teatro con adolescentes, el teatro con niños, el teatro con adultos. No sé si eso conteste tu pregunta. Sí, sí, gracias, maestro. Fíjate, Memo, que tocas un tema muy importante y sobre todo para la gente que no conoce. Estamos pensando que esta memoria que estamos creando, se está creando, pues la va a ver desde exalumnos que tal vez en algún momento contacten con nosotros, hasta gente que desconozca la actividad teatral que se realiza o se ha realizado en el Colegio de Bachilleres. Y mucha gente piensa que es simplemente como un club social. El adolescente llega y hay que entretenerlo ahí. No, el maestro Azar, Paco, si estarás de acuerdo conmigo, tenía una idea pedagógica muy importante en cuanto a la actividad que se desarrolla desde el primer día. Esto también hay que decirlo, ya que estamos haciendo una memoria. El primer día que se abre el Colegio de Bachilleres, ese día también se abren los talleres de teatro. Y no sé si alguna otra actividad, creo que danza o pintura. Entonces, pero tampoco se abre con cualquier gente. El maestro Azar, como dices, Paco, creo que preparó a 5 de ustedes, a 5 de sus alumnos, para poder llevar a cabo su idea sobre el teatro estudiantil. Y con el paso de los años, al rato me gustaría mostrar, al menos para que la gente los vea, que los maestros de teatro no llegaban a ver qué se me ocurre hacer. No, ellos ya llevaban una idea establecida,
Yo recuerdo cuando llegué como alumno, Paco, los cartelitos, más bien dicho, no sé, una cosa cuadradita que ustedes daban a los alumnos que íbamos llegando, donde había señales. Los volantes. Los volantes, sí. Memo, daban unos volantes con unas señales muy directas. El teatro es comunicación, el teatro es el lugar de encuentro, el teatro, esos detalles como señales Kadak que el maestro Azar manejó durante toda su vida. Entonces, los alumnos que llegábamos no sabíamos realmente en lo que estábamos participando, pero ustedes como maestros, Paco, sí tenían una idea muy clara, una idea pedagógica. Como dice Guillermo, tal vez no estaban o no deseaban formar actores, pero con el paso de los años nos dimos cuenta que esto también cabía dentro del trabajo de los talleres, despertar vocaciones, que bueno, eso ya es otro punto aparte, pero sí había una claridad de lo que se quería en los inicios del taller de teatro. ¿No es así, Paco? Sí, fíjate que me hiciste recordar estos mensajes de los volantes que repartíamos. Pienso en el teatro como la ocasión magnífica de comunicarme con mis semejantes. Sí. Ay, esto pues lo recibían los alumnos e inmediatamente pedían una explicación, ¿verdad? Por medio del teatro me interno en las cosas de la vida. Otro mensaje. Todo espacio vital es un espacio teatral, ¿verdad? O una caricatura de un adolescente que se desprende como una arteria y se conecta a un enchufe eléctrico y decía, me conecto con el teatro, conéctate con el teatro, ¿verdad? Estas señales fueron muy inquietantes para los alumnos que llegaban al taller de teatro a preguntar de qué se trataba, qué queríamos decir, cuál era nuestra intención. Y como bien recuerda José Alfredo, pues les referíamos que la intención era que el alumno, por medio de la actividad teatral, conociera todos sus recursos. Algo que yo aprendí muy bien y que quise plasmarle a los alumnos, que el actor, como todo ser humano, su herramienta es su cuerpo, su voz y sus emociones, ¿verdad? Y que había que afinar esa herramienta para poderse expresar con la familia, con los maestros, con toda la relación humana que pudiera encontrar, pero a través del análisis del texto que quería decir, como en el teatro había que hacer un análisis del texto, del personaje, así también estos recursos de la técnica teatral, cómo los iban a aplicar en su vida cotidiana. Esto fue algo que afortunadamente, está mal que yo lo diga, tuvo mucho éxito porque al taller de teatro en aquel plantel número 1, el Rosario del Colegio de Bachilleres, llegaron alumnos con un complejo de inferioridad, un problema en el habla, en su expresión corporal, y aquí viene a mi memoria un ejemplo que a mí se me ha quedado grabado. Tuvimos una alumna, José Alfredo la ha de recordar, que durante el primer semestre entraba y no participaba, nunca se inscribió. María Antonieta Martínez, una niña oaxaqueña con muchos complejos, pero llegaba a ver
¿Qué hacían estos locos del teatro que pegaban gritos, aullidos, se revolcaban, ¿verdad? Y ella miraba, nada más. La invitábamos, ¿quieres participar? No, estoy bien, gracias, decía. En el segundo semestre, cuando empezamos a preparar la primera muestra con los alumnos del primer semestre, que estas obras fueron con las que convocamos a los alumnos del siguiente semestre, ¿verdad? Ella llegaba a los ensayos y faltaba algún actor porque el maestro de química, de matemáticas, no la dejaba salir del salón. Y, oye, fulanita, fulanito, ¿quién va a hacer su papel? Levantaba la mano desde el pequeño auditorio, desde el fondo del pequeño. Maestro, si quiere yo digo su personaje. Se sabía todos los personajes de las obras. Entonces, ella fue la suplente en esta primera muestra. Lógicamente, en los ensayos. Después, ella participó en el taller de teatro, llegó a la compañía, de la cual después hablaremos, a la compañía representativa del plantel, y participó en un encuentro internacional, creo que en El Paso, Texas, de teatro del siglo de oro español. Ella obtuvo el primer lugar como actriz. Entonces, esto fue lo que logró fue un ejemplo, lógicamente, mayúsculo, pero como hubo muchos ejemplos. Quiero mencionar que hace poco, en el transcurso de este año, te has de recordar, José Alfredo, de Carlos Díaz Lozano. Él fue un alumno que fungió como director también en la primera muestra. Dejé de verlo después de que salió del colegio de bachilleres. Supe que él se fue a Baja California, que estudió en una escuela en Estados Unidos, y a la vuelta de más de 40 años me habla desde Mexicali, California, se enteró, averiguó mi teléfono y me habló para agradecerme todo lo que había aprendido en el taller de teatro, que había sido un elemento esencial para su formación como profesionista. Ahora maneja algo de relaciones públicas. Él estudió oceanografía, pero se convenció de que pues, las relaciones públicas y la comunicación se le daban mejor. Y a eso se dedica actualmente. Bueno, estas son algo de las experiencias que han dejado mis alumnos. Sí, fíjate, Memo, que el maestro Toledo toca una parte fundamental del taller de teatro, que es precisamente un apoyo en la vida de los adolescentes. Yo creo que la historia que estás contando, Paco, empezaste tú a crearlas, digo, no a crearlas, sino a conocerlas, y cada uno de nosotros, ahorita tal vez algunos de nuestros compañeros maestros nos están viendo y escuchando, te están escuchando, y también, Guillermo, yo creo que te ha tocado conocer a adolescentes con una problemática personal difícil y que a través del teatro se despiertan mágicamente cosas que eso también algún día lo tendremos que platicar con otro tema. Y el caso de Tony, María Antonieta Martínez, esto que platicas, ella pues se le despertó la vocación, estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y siguió siendo y sigue siendo, ahorita ya perdimos, ojalá podamos contactar con ella, Memo. Sigue en teatro. Sigue actuando a nivel profesional, escribe, ya dejó el colegio de bachilleres porque estuvo dando clases hasta hace pocos años
Y yo creo que estás tocando también el último tema que al final queremos platicar contigo sobre precisamente estas satisfacciones que como ser humano encontraste en los talleres de teatro. Pero bueno, no nos adelantemos, Paco. Ah, Yo quisiera preguntarte, Paco, vamos a regresar un poquito, ya que esto es un testimonio. Tú eres uno de los 5 primeros maestros que llega a la institución. Háblanos de los otros 4, si los recuerdas. Yo me podría acordar del maestro Hugo Galarza, del plantel, creo que 4 o Hugo 2. Galarza. ¿Quiénes más llegaron? En el 2, el que coordinara los talleres de teatro, el maestro Héctor Quirós. En el 3, en el 4, Jaime Mesa. En el 5, Alejandro Bichir. Y creo que no recuerdo bien si Eloísa Godínez hizo en el 5 o fue posterior a Alejandro Bichir, pero también inicialmente participó mucho la maestra Eloísa Godínez. Sí, sí, sí. Y digo, Y yo a mí no puedo estar en ninguno. es importante nombrarlos porque precisamente, Memo, esto que tu proyecto sobre crear la historia de los talleres de teatro, de pronto no hay memoria. no hay Y memoria. esta memoria es importante que se quede, que la gente sienta que se le está reconociendo, como yo espero no caer mal por esto, pero yo siempre le he reconocido a mi maestro Paco Toledo lo que en 3 años me ofreció él como persona y en el taller de teatro como actividad humana. Memo. Bien. Bueno, voy a leer un poquito del discurso de Adolfo López Mateos, digo, porque se trata también de generar un contexto social histórico de ese momento en el que tú empezaste, Paco, y el momento en el que Adolfo López Mateos llega a la presidencia, dice, en su discurso dice, elevar constantemente los niveles de vida del pueblo para alcanzar mayor libertad, más cultura y mejor bienestar como atributo de la dignidad del hombre, que es objeto esencial de las instituciones sociales. Y bueno, esto abrió la puerta a un personaje muy importante en ese momento, que era Benito Coquet, que fue el iniciador de todo el movimiento del seguro social, de los teatros más importantes, un movimiento sin precedentes, incluso en Latinoamérica, que fue fundamental en ese momento y que es importante mencionarlo porque era parte de la historia, del contexto de ese México que se vivía cuando el colegio de bachilleres estaba iniciando con el proyecto de Héctor Azar. Entonces, ahorita que hablábamos de esta parte en donde los personajes como los primeros maestros, las circunstancias que se daban entre, porque además eran 5 planteles los que existían del colegio en ese momento. Era un proyecto que comenzaba y era un proyecto que a mí me gustaría, Paco, platicaras un poco sobre tu primera experiencia como director de teatro. ¿Cuál fue la obra y cómo lo viviste con tus alumnos? Porque esto tiene que ver con la pedagogía y se cruza con todas las cuestiones de la enseñanza. Es decir, el taller de teatro genera un conocimiento que ahora le llaman el aprendizaje significativo, ¿no? Y que es un conocimiento de praxis, reflexión y de acción del hombre o de los jóvenes sobre su mundo, sobre su vida y eso transforma. Eso es lo que transforma y creo que por eso el teatro tiene un poder tan interesante sobre los seres humanos. Tú que lo viviste en ese primer momento, ¿cómo lo viviste, Paco? ¿Cómo lo experimentaste contigo y con tus alumnos? Bueno, pues fue algo muy interesante porque
Al llegar al plantel El Rosario, un plantel que incluso estaba todavía en proceso de construcción, ¿verdad? Pues convocamos a los alumnos y para que ellos entendieran un poco nuestra intención, pensamos mucho en las consignas del maestro Azar. El maestro Azar, siempre como gran humanista, preocupado por la educación, insistía en que la educación en México se preocupaba mucho por el coeficiente intelectual y que dejaba a un lado el coeficiente emocional, que era algo que había que atacar principalmente, trabajar con el coeficiente emocional. Y qué mejor actividad que el teatro. A mí, no nada más conociendo a los alumnos y procurando interesarlos en esta actividad, me dio, porque a mí desde pequeño mi padre me enseñó herrería, carpintería, electricidad y todo. También, a la par de estar aprendiendo un texto, los puse a elaborar la escenografía, algunos el vestuario, ¿verdad? Y esto nos llevaba horas extras después de clases, ¿verdad? Entonces, varios alumnos, yo recuerdo principalmente a Alberto Martínez, a José Alfredo Ramírez, ¿verdad? Que se quedaban horas extras trabajando para el logro de la producción de las obras. Pero también las mujeres. Había niñas que participaban en cuestiones de electricidad, sonido. Tuvimos que preparar en esa pequeña sala audiovisual, hacer un pequeño auditorio, agrandar el espacio escénico. Entonces hubo necesidad de que los muchachos fueran carpinteros. Nuestra plantilla de luz, ¿verdad? Hubo necesidad de que ellos se convirtieran en electricistas, el sonido, en sonidistas. Entonces fue un trabajo integral, pero siempre pensando en la cuestión de trabajar sus emociones, ¿verdad? Que esto se concertara entre el trabajo intelectual y el trabajo emocional, ¿verdad? Lógicamente, yo pensé que con esta labor física, el aspecto emocional se relajaba porque, la verdad, llegaban cargados de energía. Hubo que a veces hasta jalarles las orejas, ¿verdad, José Alfredo? ¿Verdad? Tantito, muy duro, tantito. dice pues, muy duro. Había que ser algo así, como lo fue el maestro Azar. El maestro Azar, como gran humanista, no utilizaba la cuestión física, los jalones de orejas, pero eran unas reprimendas muy fuertes, ¿verdad? Cosa que a lo mejor nunca aprendimos, pero nos sirvió de algo. Claro. Pero fíjate, también recordando lo que dices tú de la labor de López Mateos, pues yo me inicié con las casas de la asegurada, los centros juveniles que estaban dentro de las casas de la asegurada, donde las señoras iban a aprender tejido, bordado, costura, cocina, ¿verdad? Y aprovechaban el espacio, se aprovechó el espacio para crear el centro juvenil, donde los niños y los jóvenes aprendíamos danza, teatro, música, y bueno, esto me inició a mí
me, me, me dio el punto de partida para continuar yo con el teatro. Y bueno, tuve un gran maestro también, el maestro Juan Felipe Preciado, que también gracias a él, aprendí que uno como actor debía conocer también todo lo que es iluminación, sonido, atrezo, tramoya, ¿verdad? Y pues esto fue lo que traté yo de enseñar también a los alumnos del taller de teatro, cosa que algunos padres de familia llegaron a agradecerme, porque el alumno nunca puso peros tenía la curiosidad y nunca puso peros para meterse a la cuestión de carpintería, de electricidad y todo. Pero en su casa decían sus padres que nunca ayudaban a las labores del hogar, pero que a partir de que estuvieron en el taller de teatro, compartían las actividades, se interesaron por las actividades de los papás, de las mamás, colaboraron más con sus hermanos, transmitían lo que habían aprendido en el taller de teatro a sus hermanos, a sus padres, a sus familiares. Bueno, esto fue algo que también nos deja gratos recuerdos. Sí, es importante también decir y comentar sobre el objetivo. Usaste la palabra integral, que era un eslogan hasta hace pocos años bien clarito en la institución. El Colegio de Bachilleres, cuando se crea, precisamente crea los talleres, no nada más teatro, música, danza, pintura, los talleres de deportes. A mí me tocó como alumno pasar por todos los talleres. Yo estuve en todos los talleres, pero nunca dejaba el taller de teatro. Y es precisamente por eso, Paco, porque me ofrecía algo diferente que no me lo ofrecían otras actividades. Y esta parte integral creo que es importante también. La hemos intentado mantener, Memo, creo que hasta este tiempo, aunque tal vez de pronto se pierda, ¿no? Porque la claridad, lo que planteaba el maestro Azar con el paso del tiempo, se fue transformando en otra cosa. Guillermo. Ya no te veo, Guillermo. Pero bueno, Paco, platícanos de esta primera muestra. La primera muestra. Bueno, yo antes les decía que yo no quería ser ni director, ni maestro de teatro. Pero para entonces, yo en venganza me propuse formar directores, ¿verdad? Inquietarlos también por la dirección, porque era algo que ya me empezaba a gustar. Entonces, sí, para la primera muestra, ¿verdad? Yo le sugerí, decía, a Carlos Díaz Lozano, a José Aurelio Pichardo, a Manuel Vega, no recuerdo más, que fueran directores. Y pues ellos empezaron a dirigir y sus trabajos se mostraron en la primera muestra de teatro, ¿verdad? No sé si tú recuerdes exactamente cuáles fueron las primeras obras, ¿verdad? Pues mira, yo tengo datos de la primera muestra. Se inauguró el 5 de junio y terminó el 15 de junio de 1974. Y en esta primera muestra llegaron 45 obras de 5 planteles, y tan solo en tu plantel dirigiste 9 obras. Entonces, la actividad era mucha en esa época.
Sí, sí, todos los planteles participaron y nosotros creo que participamos con el mayor número de obras, ¿verdad? Obras cortas, obras de teatro costumbrista, entremeses, sobre todo también, ¿verdad? Y fuimos preparando a los alumnos para que ellos se inquietaran también por el aspecto de dirección y de producción de las obras. Y en ese Ahora sí ya aspecto, vemos a Guillermo. sí, ya lo vemos. Es que te quedaste pasmado un momento. Sí, sí, es que mi internet me traiciona, pero ya estoy aquí, ¿eh? No hay Ok. problema. Y ya hablamos de la actividad del taller, pero el taller también era un aprendizaje que el maestro Azari creo que también nos lo marcaba siempre también como alumnos. Trabajamos para un público, el teatro de estudiantes para estudiantes y después el concepto de teatro trashumante. Platícanos del teatro trashumante, Paco. Bueno, en el colegio, en el plantel número 1, hubo muchos problemas porque también la unidad del Rosario estaba en proceso de construcción y nos tocó a nosotros precisamente la función del Infonavit. Al crearse el Infonavit y no darle el Infonavit a la CTM, esto creó un conflicto de intereses y hubo grupos de choque que iban a la unidad, no sé si a otras unidades, pero en la unidad del Rosario iban a destruir los departamentos. Casualmente, un día que estaban aventando los muros de tablacreto por las ventanas de un edificio de ahí de la unidad del Rosario, le cae a un alumno del turno vespertino un pedazo de tabla roca o un migitorio, una pieza del baño, un lavabo, lo lastima y entonces los alumnos contraatacan y se forma un conflicto ahí muy fuerte entre estudiantes y estos grupos de choque. Para entonces estaba como director el maestro Alberto Barrañón, un hombre también muy, muy gentil, otro humanista. Entonces nos llama y preocupado nos pregunta, no nomás a los maestros de teatro, sino a toda la plantilla, ¿y qué podemos hacer? Y pues alguien sugirió, no hay que platicar con los alumnos, directamente con los que están involucrando, para no formar grupos de porros aquí en el plantel y todo eso. Y entonces se nos ocurrió hacer el teatro trashumante. Llegar a la comunidad por medio del teatro para demostrar que el colegio era un puente, ¿verdad?, para la pacificación de la unidad. Y esto creció por toda la delegación de Azcapotzalco. Entonces, así fue como parte de la vocación de los alumnos fue integrarse a su entorno social, ¿verdad?, para que también supieran que la cultura no estaba peleada con las comunidades, sobre todo que el colegio de bachilleres existía también para la creación de elementos positivos para la sociedad. Esto se repitió también después de 3 años de estar en el plantel número 1, fue como llegué al plantel número 6, el Rosario, y también encontramos ciertos conflictos,
conflictos que desgraciadamente me entero que siguen existiendo en la unidad Vicente Guerrero, ¿verdad? Barrios bravos, y que con la ayuda de las autoridades de la delegación, también convivíamos con los pobladores, con las diferentes colonias, hacíamos intercambio con la delegación, con el área cultural, ¿verdad? Y participábamos con el teatro trashumante. Alfredo. Paco, bueno, creo que empezando a hablar de esta importancia del teatro, no solamente dentro de la aula, o sea, dentro del taller de teatro, incluso dentro de la institución, sino también afuera. Afuera, en la repercusión que tenía para los jóvenes, llegar a su casa, compartir con su familia, con sus hermanos, y que sí es importante porque yo me atrevo a decir, no sé si José Alfredo, creo que sí, todos vivimos, o al menos los tres que estamos charlando aquí, vivimos circunstancias donde conocimos alumnos con una problemática complicada, difícil, que venían de situaciones de periferia donde su situación social era de rezago, de relego, de circunstancias difíciles que hasta el día de hoy se siguen presentando, pero que en muchos casos era también una forma de encontrarse con el teatro y de catapultar toda su energía, toda su energía hacia posibilidades insospechadas, y creo que eso es lo que vemos ahora con muchos alumnos que pasaron por los talleres y que el día de hoy tienen una presencia a nivel nacional, internacional, en diferentes ámbitos de la cultura, de lo social, hasta incluso de lo político. Entonces, yo quiero preguntarte, Paco, de manera personal, en ese análisis que seguramente algún día has hecho de tu vida, ¿qué fue lo que sucedió cuando el teatro empezó a transformarte o a estar dentro de tu vida en todos los sentidos? Porque el teatro empieza a abrir posiciones que empiezan a transformarnos en lo familiar, en lo social, incluso en lo político. Nuestro pensamiento es crítico, nuestro posicionamiento con la vida, es decir, con la naturaleza, se transforma. Y creo que en ese sentido hay algo que nos importa mucho hoy en día, que es precisamente el cambio climático. Es decir, ese es el tema del mundo que no estamos abordando, pero que en el teatro de alguna forma nos preocupamos por circunstancias que a veces a los demás no. ¿Tú cómo has vivido esta parte, Paco, de manera personal? ¿Qué es lo que más satisfacción te dejó? ¿Qué es lo más triste que te pasó en el teatro? Mira, tienes razón. La inquietud que tenía yo por aportar algo para el cambio emocional de los muchachos fue porque precisamente a mí el teatro me ayudó mucho para mi cuestión también emocional. Yo inicialmente fui alumno politécnico desde la prevocacional. Y desde la prevocacional participé en grupos porriles. Le entré al equipo de boxeo del Politécnico. Me gustaban los trancazos. Era yo particularmente de mecha corta, ¿verdad? Y fue el teatro. Y muy esencialmente la presencia del maestro Azar, que con sus enseñanzas me hizo reflexionar en mi actitud, ¿verdad? Gracias
gracias a él, ¿verdad? Aprendimos que precisamente eso que tratábamos de enseñar, teníamos que introyectarlo primero nosotros mismos. Y hubo un cambio radical en mí, ¿verdad? La prueba está que por el 74, algo así, ya estando en el colegio, en el plantel número 6, asistíamos a la correccional, lo que es la escuela de orientación para varones, ¿verdad? Llevábamos algo de alegría a los internos, y ahí me convidaron, ¿verdad?, a participar en un grupo de psicodrama, como parte del grupo interdisciplinario. Un psicólogo, que después fuimos muy buenos amigos, se me invitó y empezamos a hacer psicodrama y posteriormente hacer teatro con los internos de la Escuela de Orientación para Varones. Ahí inicié también una carrera un poco larga con el teatro penitenciario y particularmente porque en la correccional yo veía que había jóvenes que estaban internos por menos de las cosas que yo había hecho, ¿verdad? Como adolescente, ¿verdad? Entonces, esto me motivó mucho más para penetrar en el teatro, ¿verdad? Y bueno, la satisfacción fue que obtuvimos también buenos resultados, ¿verdad? Siempre contando con la colaboración de alumnos del Colegio de Bachilleres, ¿verdad? E incluso ahí en la Escuela de Orientación para Varones tuvimos la colaboración de la universidad. Estaba Eduardo Ruiz Aviñón, manejando la cuestión cultural, y nos enviaban grupos de apoyo, grupos culturales, la Camerata Punta del Este, por ejemplo, y cosas así a la Escuela de Orientación para Varones. Pero pues lo que dio pie a todo esto fue mi relación con el teatro, ¿verdad? Relación que también después ahí en la Escuela de Orientación para Varones conocí al director que llegaba, el licenciado Roberto Pisano, que él después me invitara a trabajar en centros penitenciarios y que me invitó cuando yo tuve que salir de Colima, de la Ciudad de México, me invitó a trabajar en Colima, ¿verdad? Porque venía él a inaugurar la cárcel de Colima, ¿verdad? Entonces fue como llegamos a Colima propuestos como subdirector técnico, pero la maestra Griselda Álvarez no permitió que llegara Roberto Pisano y creamos aquí el CREA. Trayendo el CREA a Colima, lógicamente nos pusimos al servicio de todos los organismos del gobierno federal y del gobierno estatal para apoyarlos en actividades culturales, cuestión que hicimos también, realizamos durante muchos años. Guillermo. Maestro, digo, nada más para ahondar y le doy la palabra a Alfredo rápido, esto que acabas de contar, creo que enmarca muy bien el asunto de lo que decías hace rato, que tiene que ver con
cómo las instituciones de educación están preocupadas, bien hecho, por la educación, por darnos un conocimiento o una serie de información de la vida, de las materias que debemos aprender, pero qué importante es tener un trabajo sensorial, emotivo con las personas. Yo estoy de acuerdo contigo, a través de los años que ya tengo dando clase en el taller, que ya son 30 años, me doy cuenta de lo importante que es que de pronto pudiera haber estos acercamientos, estas formas de aprender a visualizar en la escuela, cómo venimos de nuestra casa, cómo venimos de la secundaria, cómo estamos por dentro. Yo lo veo con mis alumnos, veo que a veces cuando me empiezan a platicar su historia de vida, es cuando empiezo a tener un puente de comprensión con ellos, es cuando empiezo a saber que no son el nombre y el número que me dan en la lista, sino personas que tienen una problemática complicada, que muchos de ellos lo único que se levantan a las 5 de la mañana, llegan a las 7 a la escuela, no desayunan y a las 11 o 12 del día están comiendo sopa Maruchan que se la comparten entre todos. Es decir, parece una cuestión que tendría que ver con la familia, incluso con ellos, ¿no? Con esta cuestión de eduquémonos a comer, a bien comer, a que seamos fitness, a que hagamos ejercicio y que comamos. Pero no es cierto. La circunstancia de la sociedad, de la vida pública, no es esa. Es complicado de pronto empezar a entender estas cosas hasta que estamos dentro de la docencia y estamos cerca de los alumnos, es cuando sabemos cómo funcionan. Sabemos que hoy, por ejemplo, que estamos haciendo esto nosotros hoy vía Zoom, tener clases por internet es bien complicado porque hay alumnos que no tienen una computadora, hay alumnos que no tienen internet, hay alumnos que tienen una problemática muy fuerte con respecto a eso. Bien, entonces, maestro, tú, en el tiempo que viviste dentro del colegio de bachilleres, con alumnos del colegio de bachilleres y después experimentaste un trabajo en las correccionales, ¿hay alguna diferencia entre esos muchachos y los otros? ¿Existía alguna diferencia? ¿O qué era lo que los cruzaba? ¿Cuál era el punto de convergencia? Pues sí, no era mucha la diferencia. El seno familiar, lógicamente, influía mucho. Padres que no se interesaron por su formación, por su educación, por la enseñanza de los valores. Sí había en las correccionales en ese tiempo, no sé ahora, muchos menores que venían de familias ya muy conflictivas, pero también gran parte de esos jóvenes, sus faltas, decía yo anteriormente, eran menores, pero eran faltas que los padres no sabían cómo solucionar, ¿verdad? Y les era más fácil llevarlos a esta escuela orientación para varones, ¿verdad? Que muchos decían que era la escuela orientación para ladrones, pero no. Los llevaban los padres porque los padres no sabían cómo conducirlos. Entonces ahí te lo dejo para que me lo eduques.
Digo, jóvenes como esos también nos llegaron al colegio de bachilleres. Claro. Llegaban y prácticamente nos decían, peor. ahí se los dejo para que me lo eduquen, amáncenmelo, ¿verdad? Sí, hubo de todo, de todo. Hubo alumnos muy, muy, muy brillantes que desde un principio mostraron genialidades, ¿verdad? Pero sí, la diferencia pues no era mucha, no era mucha, pero pues la cuestión era que también nosotros como maestros nos viéramos identificados, ¿verdad? Con nuestra vida anterior para saber entender esos programas. Quiero decirte que yo aprendí del maestro Azar también nunca preguntarle a los jóvenes, a los niños, a los adultos, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste? No, sino que de ellos partiera, ¿verdad? Sí. ¿Por qué llegaban ahí? ¿Cómo es que llegaban ahí? Porque esto permitía que se explayaran más, ¿verdad? A mí me sucedió mucho en los centros de privación de libertad que me llegaron a contar cosas de su vida criminal que, pues bueno, a mí hubo una pregunta que me hiciste hace rato, Memo, de que cuál fue lo más triste. Pues lo más triste fue conocer esos proyectos de vida que tenían, ¿verdad? Que pues era la nada. ¿Para qué crees servir? ¿Para qué naciste? Luego les preguntaba, ¿para qué crees que naciste? ¿Para qué crees que estás en esta vida? No sé, para nada. ¿Eh? El logro fue que después, con el tiempo, sabían o creían saber para qué habían nacido. Eso también lo producía la práctica en los talleres. Claro. No sé si te responden. No, totalmente, gracias, maestro. Fíjate que con la pregunta que haces, Guillermo, a mí me haces recordar, porque a mí me tocó esa época en la que Paco nos llevaba a las correccionales y luego nos hacía, comunicarnos. Sí, casi no, pero nos hacía que nos relacionáramos con los chavos. Y él nos daba ciertas señales, no preguntes esto, no digas esto, no aceptes esto. Pero, por ejemplo, yo como estudiante, y era yo un adolescente de 16, 15 años, de pronto contactar con jóvenes de tu edad, ya en una situación tan difícil, te hacía tomar conciencia de la vida bien importante. Algún día también Paco nos llevó a esta cárcel a Lecumberri, con la obra de Los Pantalones, Paco. Tan solo la experiencia de entrar a Lecumberri, por ejemplo, no llevar cierta ropa de cierto color, llevar credencial que dejabas allí en la puerta. Nos catearon, éramos adolescentes y al entrar nos catearon hombres y mujeres, nos quitaron tijeras, cosas punzocortantes que podrían robarnos los reos, y nos llevaron, creo que a la celda más tranquila, nada más la de los ladrones y estafadores, me parece, que era la celda número L o H, no sé, una de las más relajadas. Por ejemplo, experiencias como esas, lo puedo decir yo como exalumno del taller de teatro, a mí me cambiaron la vida. Totalmente. A mí me hicieron tomar conciencia. Yo creo que algún día esa experiencia me dijo, yo nunca quisiera caer en una cárcel. Y eso creo que todos los alumnos, lo preguntabas, Memo, la experiencia que tienen en sus casas, en sus ambientes, de pronto llegas a un taller de teatro,
conoces puntos de vista, ideas diferentes, y eso te hace tomar otra actitud. A mí el encuentro que yo tuve, que también es agradecérselo a Paco, el contacto que yo tengo con el maestro Azar y que tenemos con el maestro Azar en Coyoacán, imagínate, del Rosario, de la unidad del Rosario donde quedaba mi colegio, ir hasta Coyoacán, ese bello espacio maravilloso que el maestro Azar crea ahí, fue un golpe fuerte y difícil y que también te cambia la vida. Y en ese aspecto, Paco, el teatro se convierte como en una tablita de salvavidas. Realmente el teatro en 47, 48 años que lleva funcionando le ha ayudado a muchísima gente y esperemos que mucha más gente pueda contactar con el teatro. Yo cuando empiezo como maestro creo la frase el teatro espacio mágico, porque hay una magia que a veces tú mismo como docente o como alumno no la entiendes, simplemente la vives y la compartes. Y yo te quisiera preguntar, Paco, decía Memo, a veces la gente no entiende por qué das clase, Guillermo. ¿Para qué estás ahí encerrado en el colegio de bachilleres? Bien podrías estar en cine, en televisión, hacer otras cosas, pero algo tiene esta actividad noble, como es ser docente de un taller de teatro, que ahí nos tiene. ¿Qué era lo que a ti te tuvo durante este tiempo? Tú dices que tuviste que dejarlo por salud, pero 5 años, y en 5 años transformaste muchas vidas, pero también había que ser un necio. ¿Qué afectaba esa parte para seguirte manteniendo ahí y buscar lo que tú querías, Paco? Bueno, lo que pasa es que día con día yo aprendía más de ustedes que de lo que yo trataba de enseñar. Sí. Fue, insisto, Sí. no parte de mi formación actoral, académica, pedagógica. No, fue una escuela de vida. Yo iba aprendiendo de cada uno de ustedes. Para mí fue muy significativo el esfuerzo, fijarme en el esfuerzo que cada uno realizaba para lograr las metas propias y del grupo, ¿verdad? Como platicando, conversando con ustedes, siempre les exprimía un poco más, ¿verdad? Y de esta manera yo aprendía, ¿verdad? Cuando ustedes me decían qué estaban sintiendo, qué era lo que estaban aprendiendo o qué querían aprender, qué les faltaba, yo lo tomaba mucho en cuenta para mi propio aprendizaje. Esto me motivó mucho para mí, el colegio de bachilleres, recordar el colegio de bachilleres, lógicamente, primeramente al maestro Azar, al maestro José Ángel Vizcaíno Pérez, al maestro Alberto Barrañón, también al maestro Rosalío Bailón, ¿verdad? Fueron gentes que, como autoridades del colegio, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estarme certificando, sobre todo con el maestro Barrañón y con el maestro Bailón, porque continuamente estaba yo platicando con ellos de cuál era su punto de vista de los talleres, particularmente, y yo me preocupaba por los diferentes talleres, artes plásticas, música, danza y teatro, y convivíamos mucho, yo era el interlocutor de los directores con los otros maestros del colegio, ¿verdad? Entonces, esto me enseñó mucho, esto me mantenía vivo, ¿verdad? Vibrando todo el tiempo. A diario había cosas que yo había aprendido con H intermedia, había tomado de ustedes. Esto
pues me alimentaba mucho. Y esto me daba, y yo tuve muchas veces el reclamo de Tete, mi esposa, porque sí, le dedicaba muchísimo tiempo. Yo al teatro le dedicaba 18 horas del día. Sí. Maestro Toledo, maestro José Alfredo, vamos a ir pensando en cerrar también, o sea, tenemos otros 10 minutos aproximadamente, entonces vamos a planear bien nuestras preguntas para que nuestro cierre sea espectacular. Entonces, hemos abarcado bastantes puntos de manera muy rápida. Ahorita que hablaban precisamente de esas experiencias que comparte el maestro con el alumno cuando somos invitados a instituciones como Lecumberri, que ha haber sido una gran experiencia. Sí, sí, Por sí. supuesto que estamos hablando de educación y conciencia. Ese es un punto súper importante dentro de la educación. No se trata únicamente a veces de hablar por hablar, porque tenemos muchos años como docentes dentro de las instituciones y particularmente yo en el colegio de bachilleres, igual que tú, Paco, siento que mi motivación eran los alumnos, es decir, a veces mis primeros momentos como maestro era, pues yo tenía 21 años, entonces mis alumnos llegaban a tener hasta 18 o 20, ¿no? Y a veces se veían más grandes que yo, incluso. O sea, tengo por ahí un alumno que es un homónimo del maestro Julio Castillo, que se llama Julio Castillo, y él llegaba de traje y se paraba ahí, empezaba, pues los niños no sabían, y él se paraba a dar clase, y cuando yo llegaba decía, ya llegó el maestro, y se sacaba de onda porque veían un chamaco, ¿no? Pero son cosas bien bonitas porque yo quiero pensar en algo que está sucediendo en este momento con nosotros, pero que sigue sucediendo y que de las cosas del teatro para mí son de las más preciadas. Es decir, no estoy hablando de dientes para afuera, es verdad que puedo el día de hoy mencionar y todavía tener contacto con muchos alumnos míos, que después de 30 años de trabajo en el colegio, todavía me pueden llamar mis alumnos y contarme cosas, invitarme a sus bautizos de sus hijos, saber que se han divorciado, saber que hay una continuidad verdaderamente importante. Esa continuidad se llama comunidad, es decir, hay algo que se comunica, que continúa dentro de la comunión, de la familia, del conocimiento, que hoy día está muy perdido. Es decir, es triste, pero de verdad es muy difícil que continuemos con las comunicaciones con amigos, con conocidos. Casi todo es muy fortuito, pasan y se van y dejamos de verlos y dejamos de saber de ellos. ¿Quiénes son tus alumnos que recuerdas, Paco? ¿Quiénes son esos alumnos que hoy ya has mencionado algunos, pero en particular hay alguien que recuerdes con cariño? Hay gente dentro del colegio todavía que son maestros y que fueron quizá tus alumnos, compañeros y todo esto. A mí me gustaría plantear eso, también plantear lo del grupo de cómo el taller de teatro desemboca en otras cosas, el grupo de promotores, cómo se abre este grupo, por qué se abre, ¿no? Que normalmente nos sucede en los talleres de pronto. Bueno, eso lo dejo ahí porque son bastantes cosas, pero como el tiempo es poco, trato de aprovechar lo más que se pueda. Pues sí, mira, sí hay varios alumnos que yo recuerdo y que todavía aún frecuento, ¿no? Digo, Verbigracia, José Alfredo,
con el cual he mantenido comunicación. Hubo dos personajes, no tres, que se consideraron mis hijos putativos. Alberto Martínez, José Alfredo Ramírez y José Enrique Sánchez, particularmente. Pero sí, recuerdo, Alberto, ¿qué es? Alberto Martínez, ¿no? Alberto Martínez. Ah, no, pero él habla del Alberto otro Martínez. Alberto. Es que hubo un Alberto en el 6 y un Alberto en el 1. Alberto fue de mi generación y el otro Alberto fue de la generación de Enrique. Algo así. Bueno, pero también digo, no olvido a María Antonieta Martínez. Claro. Creo que ahora es doctora en letras, algo así. Sí, a Daniela Ruiz Gómez, también gran actriz. Me acuerdo de los primeros, Carlos Díaz Lozano, Guillermina y Arturo Rivera, Tajín Villagómez, Yolanda Hurtado. ¿Verdad? No, pues para los nombres he sido muy malo. Me acordé de los primeros que dirigieron fue, decía yo, Carlos Díaz Lozano, Margarita Rocío Villalba, Manuel Vargas, José Aurelio Pichardo, Alba Irena Zazueta, ¿verdad? Estos jóvenes fueron mis primeros directores, ¿verdad? Y pues José Luis Nieto, también Ana María Martínez, su esposa, alumnos con los cuales todavía conservo la comunicación. ¿Perdón? Creo que Ana María Martínez nos está viendo, Paco. Pues le mando un cariñoso abrazo y un besote, y también para José Luis. También. Los queremos mucho porque fueron muy entrañables. Precisamente hablabas tú de promotores de la cultura teatral. Me dio a mí esas locuras que poco tengo, después de salir del plantel número 1, seguían teniendo comunicación con varios de los alumnos. Y entonces los convoqué para formar un grupo de teatro que participaran en un concurso de teatro infantil que convocó la delegación Álvaro Obregón. Participamos con El País de Siempre Sí. Y obtuvimos el primer lugar. Ya antes habíamos participado en concursos de pastorelas que nos gustaron mucho. Hacíamos una pastorela cada año. Ojalá y se siga conservando esa tradición en los colegios de bachilleres. No, ¿verdad? ya no. Y digo, las pastorelas, los principios del teatro en México, ¿ya no se conservan? No, ya no, Paco. Ya casi nadie quiere hacer pastorela, Paco. Invítenme a hacer un diablo. Pues así fue como se formó promotores de la cultura teatral, y ellos prosiguieron. Y estaba omitiendo a un muy querido amigo y maestro, a Pedro Aguayo Chuc. Pedro Aguayo Chuc fue una gente también que creo que hasta la fecha continúa siendo tu compañero, Alfredo. Sí, y todavía. Alguien del cual también debo reconocer, yo aprendí mucho, Yo aprendí mucho porque él, como alumno de Héctor Quirós, ¿verdad? Héctor lo llegó a interesar tanto en el teatro que desde el primer año, el primer semestre que estuvo con él independientemente le dio por investigar sobre teatro. Estos son mis gratos recuerdos. Gracias, maestro. Maestro Alfredo.
Sí, bueno, yo ya para ir cerrando, podríamos quedarnos aquí muchas horas Sí, claro. platicando de recuerdos. Yo retomo tu palabra comunidad. Creo que en 47 años hemos creado una gran comunidad, no nada más en el plantel 1, sino en los 20 planteles y a nivel nacional. Perfecto. Y creo que el inicio de este proyecto que estamos o que estás haciendo, Guillermo, nos va a abrir muchas posibilidades de escuchar historias maravillosas, historias de vida que se nos quedan aquí. Escuchar, por ejemplo, a mi maestro Francisco Toledo, ahorita me hizo recordar, me hizo ir a los 13 años. Yo llego al colegio de bachilleres a los 13 años. 13, 14, 15, 16, porque casi repito un año, gracias al taller de teatro, maestro. Y el hecho de haber llegado a los 17 años a dar clases al plantel número 6. Algún día a Quirós, a quien también vamos a invitar, Paco, en estas charlas. Ahorita me gustaría que habláramos de cómo es el proyecto para los que nos están escuchando. El maestro Quirós, cuando tomó la decisión de aceptarme o rechazarme como maestro, me dijo, no te tengo que aceptar. Y a mí me entristeció. Dice, y no te puedo aceptar como maestro porque tienes 17 años y eso es ilegal. Y entonces no me pagaron durante un año o medio año porque yo tenía 17 años. Y ya cuando cumplí 18, empecé a ganar dinero. El teatro me empezó a dar mis bonanzas. Entonces, yo quiero agradecerle, Paco, agradecerte, Guillermo, agradecerle a quien nos está viendo y escuchando este tema de los grupos alternos que de pronto se dan en el colegio como promotores de la cultura teatral. Vamos a invitar a Aguayo Chuk, seguramente también a Ana María Martínez, a José Luis Nieto, a exmaestros del colegio como Jaime Mesa, al maestro Hugo Galarza, a todos ellos que nos puedan contar todas estas anécdotas que es importante dejarlas en un documento, porque lo que hemos hecho en 47 años, lo que hiciste, Paco, tiene un valor a nivel social, a nivel cultural, a nivel histórico de nuestra actividad teatral, y es importante dejarlo, Guillermo. Sí, definitivamente, bueno, pues ese era el impulso, ¿no? Que tenemos, que teníamos y que queremos seguir manteniendo, de generar una memoria que hoy de afortunadamente por la pandemia, estamos en esta charla virtual que se va a quedar registrada y que vamos a tener. Voy a hablar a grandes rasgos del proyecto. Este proyecto se llama Historia, Memoria y Olvido, de los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres. Es un archivo de voz, imagen y textual que va a tener un canal de YouTube donde van a estar descargados todos estas entrevistas, charlas, conversatorios que estamos realizando con los protagonistas y personajes que han transitado por el mundo de los talleres del teatro del Colegio de Bachilleres específicamente. Hay toda esta primera parte donde vamos a hablar de la historia, de cómo enmarcamos la historia, porque la historia, si empezamos en el 54 hacia el 60 y tantos, y después de los 70s, y después en los 80s, y después en los 90s, y en los 2000, en los que estamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esas generaciones? ¿Qué han pasado con los maestros? Algunos han desaparecido, otros siguen afortunadamente con nosotros para poder darnos su testimonio. La siguiente charla precisamente va a ser con Pedro Aguayo Chuk y con el maestro también Hugo Galarza, que tendrán mucho que decir con nosotros, con José Alfredo y conmigo, y que vamos a seguir en este primer momento histórico del colegio
para después también pasar a esa parte donde hay personajes que han circundado la escena nacional en el teatro, en el cine y en la televisión, y que a veces no lo puedes creer, no puedes creer que, por ejemplo, Gustavo Sánchez Parra sea del plantel 1, que Gerardo González sea del plantel 3, que no sé, Roberto Sosa, Luis Fernando Peña creo que del 3, o sea, empezamos a escarbarle y empezamos a encontrar una infinidad, Baltimore Beltrán del plantel 10, o sea, una infinidad de gente que ha salido de los talleres de teatro durante 47 años, próximos a cumplir 50, medio siglo, en el que tendríamos que festejarlo, tendríamos que pensar, digo, lo estamos haciendo como una iniciativa muy particular y personal que tiene para mí una validez entrañable a nivel emocional, sentimental, pero que también creo que esto es un documento que puede estar para la posteridad y para todos aquellos que en algún momento se interesen por saber qué pasó en el teatro estudiantil, quiénes pasaron por ahí y qué fue lo que sucedió. Creo que será interesante a lo mejor en 10 años ver estos documentos, estos archivos, maestro Paco Toledo. Y yo quisiera saber, por último, maestro, ya mi última pregunta es algo muy personal que tiene que ver con, ¿sigues haciendo teatro? ¿Ya no haces teatro? ¿Te acercas al teatro o extrañas al teatro? Lo último, extraño teatro. La última obra en la que actué fue aquí en Colima, en el Teatro Hidalgo de la ciudad de Colima, Delirium Tremens, dirigido por Jaime Velasco. Hizo un papel protagónico y a partir de ahí ya pues me he alejado. Hay una nueva oleada de jóvenes actores y directores aquí en Colima, pero sí reconozco que me he alejado, ¿verdad? Me he dedicado más que nada a la casa, como amo de casa, como buen colimote, mandilón de hueso colorado, ¿verdad? Pero pues sigo viviendo teatralmente a través de mis exalumnos, de mis amigos que me platican, me comentan lo que han hecho en el teatro. Uno de ellos también, y ojalá algún día también lo invite a estas entrevistas, el maestro Mario Balandra, que claro continúa que sí, como maestro en colegio de bachiller. Claro. Y es maestro también de la Facultad de Filosofía y Letras, el CEDART, vive las 24 horas para el teatro. Sí, sí. Y Memo, no quiero dejar de pensar, yo alguna vez tuve la idea de proponer una muestra nacional de los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres. Sí, ahí te lo dejo de tarea, Guillermo. Sí, maestro. Rápido, yo la verdad es que creo que la muestra nacional de teatro tendría que ser estudiantil. Tendría que ser, el otro día lo platicaba con Alfredo, me lo platicaba y yo lo repensaba y decía, claro, o sea, ¿de dónde vienen los públicos? ¿De dónde vienen las nuevas generaciones? Pues de esos talleres y de esas muestras que son abarrotadas completamente por las familias y que se vuelven fans completamente de sus hijos y de la gente y eso. Y del teatro. Y del teatro, y eso también nos genera pues un beneficio, porque cómo nos alejamos del teatro, cómo nos alejamos de la cultura, pues, es un tema que en algún momento yo creo que vamos a tocar, pero que definitivamente sí, yo estoy de acuerdo contigo, maestro Paco Toledo, y bueno, no sé si Alfredo tiene algo que decir, todavía preguntar algo por último. Pues
solamente agradecerte, Paco. A lo mejor esta es una primera charla, a lo mejor luego podríamos indagar otras cosas, otros temas. Agradecerte mucho el que te hayas dado este tiempo. Lo preparamos con mucho tiempo de anticipación para que estuvieras listo, para que estuviéramos listos. A mí me emociona mucho este proyecto, creo que hay mucho que decirse y a la gente que nos está escuchando, yo he estado intentando contactar a toda esa comunidad que surgió de mi taller de teatro para que participe escuchando y viéndonos y si algún día ve esto, hay una página, que esa es la intención que tenemos ahora, crear una página donde exista la historia de los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres, donde cada uno pueda, no sé, platicaba contigo, Memo, Paco, y te invito, Paco, a escribir tu historia y a que alguien la lea, a que alguien la lea. Digo, no vamos a poder escuchar aquí todas las historias de todos los alumnos, pero si tú la escribes en pocas palabras en la página que se va a abrir, pues algún día alguien la va a leer y se va a emocionar o se va a identificar. Ahorita con todo lo que platicaba Paco, con todo lo que tú platicabas, Guillermo, creo que los tres, como que a los tres nos cayó el 20 y seguramente a los que nos están escuchando también se identificaron en algún momento con esta historia, porque las historias se repiten. Y aquí tenemos tres historias, Paco, Alfredo y Guillermo, y podríamos unir al maestro Azar que seguramente nos está escuchando. Bueno, pues yo te quiero mandar un abrazo bien grande, Paco. Gracias por estar esta mañana con nosotros, por entablar esta relación de comunicación que es el inicio, es nuestro primer momento, que yo lo siento súper grato, con una gran amabilidad, porque de eso se tratan estos conversatorios, que fluya y que la gente que nos ve lo pueda apreciar y lo pueda disfrutar también. Y a todos los que nos están viendo y que pertenecieron a los talleres y todo, escríbanos aquí en esta, ya hay algunas cosas que han puesto, y que de verdad escríbanos para que vayamos identificando también quiénes son, seguramente podemos ir haciendo conexiones y conexiones y conexiones y conexiones hasta el infinito y más allá. Y pues nada, en la semana que entra vamos a ir avisando cómo va a ir progresando la siguiente charla para que estén pendientes y podamos contar con su presencia. La siguiente charla va a ser por la tarde porque el maestro Pedro Aguayo está trabajando en la mañana, entonces tiene complicaciones, pero la haremos por la tarde y estaremos con él y con el maestro Hugo Galarza, que también tiene muchísimo que contarnos de esa primera compañía que mencionaste, Paco, y que estuvo en El Paso, Texas, y que ganó como 6 premios, ¿no? No, la que tú estás diciendo fue posterior, creo que esa fue La vida es sueño. La cuarta temporada. No, La vida es sueño, sí, La vida es sueño también fue al Paso, Texas, pero a lo que se refería Paco es a la primera compañía que presentó Olímpica. La segunda fue precisamente la que fue al Paso, Texas con Entremeses Cervantinos. Oye, pero ¿quién dirigió la de Olímpica? Y el maestro Héctor Quirós. Ahí con Héctor vamos a platicar. Sí, bueno, con Quirós ya tengo su teléfono, él vive actualmente en Oaxaca, y no, él se refiere a la segunda y tercera compañía que fueron las que fueron al Paso, Texas, hasta la cuarta, que fue cuando dirigió el maestro Hugo, que también fue con La vida es sueño. No, la obra ganadora fue Entremeses Cervantinos y Doña Endrina del Arcipreste de Ita. El Arcipreste. Sí. Pues bueno, todo eso va a ser una superaventura porque tenemos mucha historia, mucha memoria y también tenemos mucho olvido. Pero esperemos que el olvido no se nos arraigue y que esto sea el principio de cultivar la memoria, de un acto de resistencia y de un acto amoroso para dejar también una historia y un pensamiento que pueda ayudarle a los otros a construir su futuro.
Claro. Muchas gracias a todos los que nos vieron, nos ven. Déjenos un comentario. Les prometo, desafortunadamente en esta plataforma no tengo acceso, lo puedo ver en el teléfono, pero si lo abro se vicia y bueno, es un problema, pero contestamos seguramente. Paco, estás invitado a que contestes ahí cuestiones en el muro ahí donde estamos. Échale una revisada. Te mando un abrazo bien grande para ti, Alfredo. Igualmente. Con todo mi cariño para los dos. Y pues aquí estamos como 3 generaciones. 3 generaciones. Mi agradecimiento para ustedes. Les reitero mi afecto, mi cariño. Y pues también quiero agradecer aquí a mi amigo Toño Velasco, que me auxilió en las cuestiones técnicas. Toño, gracias. De plano, soy un neófito de estos aparatos. Que se asome para que lo veamos. Sí, Muchas gracias. Que se asome para que te veamos. Gracias, Toño. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Muy bien, pues chao. Buenas tardes.